Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio López, soy el responsable de marketing en Arventia. Como siempre, si os parece, dejamos un par de minutos para que termine de llegar el resto de asistentes y comenzamos, ¿vale? Me silencio y en un par de minutillos empezamos. Muchas gracias. Si os parece, comenzamos. Como os decía, bueno, me llamo Sergio López, soy el responsable de marketing aquí en Arventia. Y bueno, hoy tenemos un nuevo webinar sobre Verifactu. Es el segundo que hacemos, si no me equivoco. Y bueno, principalmente, pues el objetivo es refrescar un poco la situación. Como ya sabéis, el 1 de enero de 2026 entra en vigor esta parte de la ley antifraude. Y la verdad es que en estas últimas semanas, estos últimos meses, pues estamos teniendo mucha, mucha demanda, ¿no? de cubrir este nuevo requerimiento. Entonces, bueno, el objetivo de hoy es que, como os decía, refrescar un poco la información. Vamos a tener a Juan Antonio Reyes de Inocuid, que es la solución que nosotros estamos proponiendo para cubrir y adaptar Business Central a Verifactu. Y bueno, como os digo, pues un poco el objetivo es ese, ¿no? Ponernos al día y también de alguna manera transmitiros que solo quedan 2 meses, ¿no? Además, pues esas 2 últimas semanas del año, como siempre, pues suelen ser bastante inoperativas, ¿no? Por las Navidades. Entonces, bueno, luego dejaremos una parte de preguntas y comentaremos también un poco más, ¿no? Pero bueno, sobre todo que transmitiros ese conocimiento que nos trae Juan Antonio y sobre todo pues que animaros a que que toméis una decisión lo antes posible si vais a querer, vais a optar por adaptar vuestro business dentro de la Verifactu porque bueno, queda cada vez menos, ¿no? Como siempre, la sesión se va a grabar, os la enviaremos vía email a lo largo del día y también dejaremos como os decía, una parte de preguntas después de la exposición de Juan Antonio para que podáis preguntarnos lo que consideréis, ¿vale? Y por mi parte, creo que nada más. Te dejo, Juan Antonio, que continúes. Perfecto, gracias Sergio. Bueno, gracias por la presentación, buenos días a todos y primero que nada agradecer a Arventia la oportunidad de tener este espacio para poder presentaros hoy nuestra solución que aplica a Verifactu y que está totalmente integrada con Business Central. El objetivo, como remarcaba Sergio, es refrescaros un poco la situación y sobre todo también daros incentivaros a que toméis ya una decisión, ya que la ley o la obligatoriedad de la ley está a la vuelta de la esquina
y lo que no queremos es que pues, os pille, ¿no?, esas fechas o que esperéis a última hora para poder adaptar vuestro sistema a la ley antifraude. El objetivo de hoy es ver un poco la situación de la ley, ciertas comparativas o despejar ciertas dudas con otras leyes que también hay, digamos, volando alrededor de nuestras compañías. Hemos visto con muchos clientes que hay cierta confusión respecto a varias leyes, así que lo primero que haremos es esclarecer ese punto y a partir de ahí ya entraremos un poco más en detalle sobre qué es Verifactu, quién está exento, quién está obligado, los tramos de fechas obligatorias y luego ya pasaríamos a la parte más integrada dentro de Business Central. Primero va a ser algo más conceptual y luego ya pasaríamos a esa parte más funcional. Veremos también el producto integrado en Business Central. Veréis una pequeña demo para que podáis ver el alcance y a partir de ahí, si tenéis cualquier cuestión o cualquier duda, pues lo plantearíamos al final de la sesión. Así que vamos a comenzar con la sesión. Y bueno, primero que nada, simplemente por ubicaros, nosotros somos un desarrollador de software, somos InnoQubit y siempre colaboramos con Arbentia en muchos ámbitos para la digitalización de procesos, ya no solo financieros, sino también de facturación dentro del sistema de Business Central. Nosotros siempre intentamos irnos un poco o empujar a nuestros clientes también a lo que son las nuevas versiones de Business Central, pero en caso de que necesitéis, pues por problemas o por implementación de verticales que tenéis, pues que sepáis que tenemos también versiones adaptadas desde el antiguo sistema que era Navision hasta las nuevas que tenemos con Business Central. Lo primero que queremos hacer en este webinar es despejar un poco las dudas o las cuestiones que se os puedan plantear respecto a la ley antifraude y a la ley Verifact y la ley Crea y Crece. La ley antifraude es lo que vamos a tratar hoy, es el sistema Verifactu, por tanto toda esa parte la iremos desglosando conforme avance la sesión. Pero sí que es importante al menos trasladaros que la ley Crea y Crece es una ley que aún está muy verde. Habréis escuchado por ahí en el mercado muchas cosas respecto a esta ley, pero que sepáis que lo que aplica al entorno B2B español está de momento prácticamente confeccionando el marco técnico y el reglamento, digamos, jurídico, el reglamento de ley. Por lo tanto, a partir de ahí van a haber unas fases tanto de consulta como posteriormente tiene que emitirse la orden ministerial. A partir de ahí ya entraríamos en las entradas en vigor, que es un año para empresas superiores con facturación superior a 8 millones de euros y 2 años para el resto. Esto que os quiero trasladar con la parte de Ley Crea y Crece, que realmente es una conversación para tener a mediados del próximo año y a partir de ahí veremos las fechas realmente de implementación de la misma. Por lo tanto, lo que tenéis que centraros a día de hoy, lo que tenéis que valorar para las siguientes semanas o próximos meses es el poder tener vuestro sistema adaptado a la ley antifraude, al sistema Verifactu, para poder cumplir con la ley vigente que entra en vigor el 1 de enero. Por último, simplemente destacaros que la ley Crea y Crece en un principio se pensó para que adoptase un formato español a través de formatos tipo Facturae, como si alguno de vosotros ya trabajáis con administraciones públicas, sabéis que este formato ya está bastante asentado y funciona con los conectores a las diferentes administraciones, pero ahora sí que se ha cambiado un poco el rumbo y nos vamos a un formato un poco más europeo. Es el formato VL, cambiamos de Facturae a VL y ahí sí que intenta un poco adaptarse a normativas europeas o sobre todo si a futuro vamos a tener una homogeneidad en todo el mercado europeo, pues que sepáis que nos vamos en esa dirección. Vamos a pasar, si os parece, de lleno a lo que es ley Verifactu, ley antifraude y lo que tenemos para comentar en la sesión de hoy. Primero que nada, para los que estáis aquí, hacer un pequeño resumen de lo que es la ley antifraude. Esta ley, bueno, se crea en 2021 y el objetivo que tiene es un poco reducir o eliminar esas prácticas de doble contabilidad o la omisión de transacciones de facturación entre las compañías. Los objetivos principales de esta ley pues es regular esas condiciones y requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación. Aquí deciros que la ley os obliga a vosotros como usuarios a partir del 1 de enero del 2026, pero esta misma ley a los sistemas de facturación o los softwares de facturación les obliga a tener esto
cubierto desde el 1 de julio del 2025. Por lo tanto, digamos que nosotros ya hemos hecho la parte que nos toca respecto a la ley y aseguramos que vuestros sistemas puedan cumplimentar o puedan cubrir los aspectos legales de la ley antifraude. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es un producto totalmente integrado con el ERP de Microsoft, con el ERP de Business Central y también para versiones de Navision, y esto ya lo tenemos operativo desde el 1 de julio del 2025. Por otro lado, y aquí aplicaría más al usuario final, a vosotros, sería asegurar que estos sistemas cumplan con las exigencias legales, tanto ya no solo integridad y conservación o accesibilidad de esas facturas emitidas, que ahora también veremos, sino también poder tener una trazabilidad respecto a los registros de las mismas. Al final lo que busca es que una vez tú presentes esa factura a la administración pública, que luego no pueda haber ningún tipo de alteración de la misma. Es un poco el objetivo de la ley, sobre todo por lo que comentábamos antes, ¿no? Como objetivo principal es evitar la doble contabilidad o la omisión de ciertas transacciones. Es importante también, lo digo porque para todos los que estáis aquí, poder ubicaros en cuanto a cómo os afecta la ley, y es que hay ciertos, hay obligados y hay excepciones. En cuanto a los obligados para esta ley, tenemos a todas las empresas y autónomos que emiten facturas, por lo tanto aquí hablamos de cualquier figura dentro del espectro empresarial, pero siempre para la emisión de facturas, y por otro lado, como comentábamos anteriormente, para fabricantes o comercializadores de software de contabilidad. En este caso, tuvimos la obligación de en julio del 2025 poder dar soluciones homologadas para que podáis cumplir con esta obligatoriedad. Y importante también destacar las excepciones. Las excepciones que van a aplicar a la ley antifraude son empresas y autónomos que estén acogidos actualmente al SI, al suministro de información inmediata, y también los que estéis residiendo, bueno, tengáis la sede fiscal en País Vasco o haciendas forales, también, porque ahí ya desde hace bastante tiempo tenéis como obligatoriedad el sistema de Ticket by Batuth, por lo tanto, si estáis acogidos a este sistema, estáis exentos del cumplimiento de la ley Verifacto, no del cumplimiento de la ley Verifacto, sino de tener un sistema que cumpla con la ley Verifacto, ya que ya lo tenéis, como puede ser el SI o el Ticket by Batuth. Ahora vamos a hablar, simplemente también para que entendáis un poco cómo funciona, en cuanto digamos, el flujo de información de la factura que nosotros vayamos a emitir y cómo viaja a la administración pública para poder hacer ese registro y posteriormente poder devolverlo al sistema con la información pertinente para que vosotros podáis revisar trazabilidad, el estado de la factura, si ha quedado registrada, etcétera. El reglamento Verifactu lo que primero nos obliga es a generar ese registro de facturación al expedir la factura, por lo tanto, cuando nosotros mandemos esa factura tiene que quedar registrado. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a remitir ese registro a la administración pública, vamos a notificar que hemos registrado este documento y, por lo tanto, no cabe alteración del mismo. Sí que cabe, de hecho, podéis hacer facturas rectificativas, pero siempre esto tendrá que seguir el mismo flujo que el primer documento, la primera factura. Y el objetivo siempre va a ser el mismo. Al final vamos a querer o vamos a garantizar la integridad y esa conservación de los registros para que, cualquier usuario, tanto el que lo recibe como el que lo emite, pueda tener acceso a esa información y, sobre todo, que sea inalterable, que no podamos modificar esos registros, salvo con los mecanismos que tenemos legales, como puede ser una factura rectificativa. A niveles de seguridad y control, la ley establece unos requisitos técnicos, un marco normativo dentro de la misma y estos requisitos se basan en tres bloques digamos, en tres bloques principales. En primer lugar, lo que más habréis escuchado, el tema del QR. Al final, cuando nosotros hagamos ese registro o ese envío a la administración pública y registremos nuestra factura, va a quedar impreso dentro de la factura un QR que acredita, bueno, al final vas a poder consultar a través de esta tecnología de QR, poder revisar en un portal de la administración pública que la factura ha sido emitida correctamente, que los datos están correctos, etcétera. Digamos que tanto el emisor de la factura como el receptor de la misma van a poder consultar esta información a través del QR. Es importante que, sobre todo para lo que os aplica a vosotros como usuarios de Business Central,
Esto va a quedar reflejado en todos los reports de facturas y abonos que tengáis dentro de Business Central. Por lo tanto, si sois usuarios que tenéis diferentes sociedades, diferentes reports de facturas y abonos, tendréis que trabajar la implementación de este QR en cada uno de ellos. Esto os lo comento más que nada para también invitaros a que cuanto antes podáis plantearos ya la adquisición del aplicativo de Verifactu para sobre todo hacer esos trabajos relacionados, que sería más bien la implementación del QR en todas las tipologías de reports o de abonos o facturas que tengáis. También destacar como medida, hay un cálculo de huella hash, bueno, una huella que al final lo que hace es poder darnos esa trazabilidad de todos los registros y es una concatenación o una encadenación de todas las fases que va pasando el documento, desde que lo lanzamos hasta que se presenta en la administración pública, recibimos la información a nivel de QR y códigos alfanuméricos que quedan impresos en el documento y, por lo tanto, luego vuelve al sistema. Por lo tanto, tenemos, gracias a esa huella, esa trazabilidad o esa lectura de trazabilidad para poder garantizar que cumple con la ley. Y también importante, la firma electrónica. Al final, lo primero que vamos a configurar en este aplicativo es nuestro certificado digital válido, que es lo que nos permite poder lanzar esas facturas firmadas por nosotros de manera digital y a partir de ahí seguir con todo el proceso. Por lo tanto, esas 3 medidas de seguridad son las que nos van a dar mayor seguridad y mayor control sobre el proceso y sobre todo nos van a ayudar a cumplimentar con los requisitos legales. Luego también de manera voluntaria tenemos la posibilidad de remitir inmediatamente a la Administración Tributaria los registros de facturación, ¿vale? Siempre que sea en sistemas de emisión de facturas verificables o bien Verifactu. Esto también para que lo tengáis en cuenta. Lo que podéis ver en la siguiente pantalla es simplemente todo lo que os he explicado así un poco a nivel conceptual, que veamos ese flujo de trabajo o ese flujo de información desde que nosotros generamos desde nuestro sistema, en este caso Business Central Navision, ese fichero, ese report de factura de abono firmado con nuestro certificado digital y generando esa huella para que luego poder hacer toda la trazabilidad pertinente. Y a partir de ahí lo que haremos es lanzarlo a la administración pública correspondiente para poder recibir ese QR y poder dejarlo impreso, así como también el código alfanumérico. Esto quedará impreso en vuestra factura, por lo tanto, a través de esta tecnología podremos comprobar en el portal de la administración pública el estado de ese documento, el emisor, el receptor y más información relevante que luego veremos en la demo. Esto con el objetivo de poder facilitar tanto a la administración pública como a las dos partes el poder comprobar que la información consta y que es veraz y que no ha habido ningún tipo de alteración o ningún tipo de modificación sobre el registro de la factura emitida. ¿Vale? Esto es simplemente para que veáis un poco el flujo y conozcáis cómo funcionaría. En cuanto al calendario de aplicación, bueno, el primer punto ya, como os he comentado en sesiones o en diapositivas anteriores, ya lo hemos pasado, ya lo hemos sobrepasado, estaríamos hablando de julio del 25, esto nos aplicaba a fabricantes y a comercializadores, hemos hecho, digamos, nuestros deberes y a partir de aquí empieza las fechas digamos, los deadlines que vais a tener. Si sois empresas sujetas al impuesto de sociedades, que sepáis que a partir del 1 de enero vais a tener que tener Verifactu activo en vuestros sistemas de facturación y para el resto de empresas, sociedades, autónomos o otros sujetos pasivos del IVA, esto aplicaría a partir de julio del 2026. Por lo tanto, es simplemente para que podáis ubicaros dentro del espectro empresarial qué deadline os aplica y para que podáis hacer las gestiones pertinentes con Arbentia. En este caso, pues sería simplemente poder contratar el producto, hacer la implementación del mismo y, sobre todo, la revisión del tema de aplicar el QR en los diferentes reports, facturas y abonos. ¿Vale? Esto sí que es verdad que hago un poco más de hincapié porque si tenéis varias sociedades y tenéis diferentes tipologías de reports, al final es un trabajo que se va a tener que revisar y, por lo tanto, cuanto antes os apresuréis a poder tener esto listo y adaptado y, sobre todo, que podáis hacer las pruebas pertinentes antes del 1 de enero, pues eso que ganaréis en cuanto a tranquilidad.
Si os parece, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver un pequeño vídeo, son 3 minutos, pero sí que vais a ver dentro de Business Central, totalmente integrado con vuestro módulo de facturación, cómo podéis generar cómo podéis lanzar las facturas emitidas para luego posterior poder recoger ese QR, dejarlo impreso en el registro y además también veremos cómo un usuario podría comprobar directamente a través de esa tecnología, a través del QR, digamos, el estado de la factura y que esté todo ok. Darme un segundo y os comparto el vídeo. Vale, pues esto es simplemente, queríamos mostraros el flujo dentro de Business Central con el producto totalmente integrado. Como habéis visto es algo muy sencillito, pero sí que es verdad que tenemos que cumplir con la ley a partir del 1 de enero, por lo tanto, pues ya tenéis un sistema que puede quedar totalmente integrado en Business Central y poder resolveros esta casuística de ley. Habéis visto al final del vídeo el tema del QR, esa impresión de ese código dentro de los reports. Eso es lo que hacía un poco hincapié y a lo mejor es un poco repetitivo, pero que sepáis que es importante que reviséis esto con Arbentia para que podáis hacer los trabajos relacionados y podamos llegar a tiempo en cuanto a esa fecha del 1 de enero. A partir de aquí, bueno, estamos entrando en la recta final del webinario. El objetivo de la sesión de hoy era un poco refrescaros cómo estaba la situación de Verifactu a día de hoy y sobre todo que tengáis también en cuenta las fechas que vienen y los trabajos relacionados que implica. En IQSign Verifactu, que es la solución que presentamos hoy, que está totalmente integrada con
con Business Central, que sepáis que tiene una promoción, más bien una carencia en cuanto a fechas. Y es que durante los próximos 2 meses, si contratáis el producto, que sepáis que el periodo de suscripción contratado empezaría a partir del 1 de enero del 2026. Se alinea un poco con la obligatoriedad de la ley. Por lo tanto, no deberíais renovar hasta enero del 2027. Independientemente, si lo contratáis mañana, lo instalamos el lunes, el martes queda instalado y a partir de ahí pues podéis hacer pruebas y podéis adaptarlo a vuestro sistema. Importante también que sepáis que el producto está soporta las versiones de 2015 en adelante, ¿vale? Ya no solo en Business Central, lo digo por si alguno de vosotros que estáis aquí en la sesión tiene esa particularidad de trabajar en versiones anteriores o en versiones antiguas, que sepáis que desde 2015 en adelante queda soportado el aplicativo. ¿Vale? Y también queríamos hablar del precio, de lo que os costaría este producto. Bueno, que sepáis que para todas las empresas bajo un mismo entorno de Business Central va a ser un precio único, son 130 euros al mes en facturación anual. ¿Vale? Esos 130 euros se aplica para todas las empresas de un mismo entorno. O sea, si tenéis en empresas un entorno, solo os va a costar 130 euros al mes y además no hay límite de documentos a emitir. Por lo tanto, si emitís N facturas, pues quedarían dentro de este pricing. Y bueno, como veis, abajo tenemos las versiones soportadas, como os mencionaba, desde Navision 2015 en adelante y, por supuesto, Business Central Cloud. Así que sin más dilación, creo que vamos a pasar bueno, hemos terminado ya con el webinar y si tenéis cualquier cuestión o queréis lanzar aclarar algún punto sobre el que hemos comentado o algo que os preocupe o que necesitéis que lo revisemos, pues creo que este es el momento y, si no me equivoco, Sergio me trasladará las cuestiones. Gracias, Juanan. Sí, mientras podéis dejar aquí en el chat las preguntas que os puedan surgir, vamos a intentar leer algunas. Si no nos da tiempo a todas, pues os las contestaremos vía email directamente, ¿vale? Por recuperar un poco algún tema que ha comentado Juan Antonio, que creo que es interesante, toda esa parte de la ley Crea y Crece y la facturación electrónica, que es otro tema también recurrente sobre el que hay mucho desconocimiento, yo creo, ¿no? Hay muchas dudas. Como nos comentaba Juan Antonio, realmente esto está muy verde, ¿no? Como él decía, pues es una conversación más a tener pues quizá a mediados del año que viene, porque realmente no hay una fecha de aplicación ni exactamente todavía sabemos cómo va a ser, ¿no? Qué enfoque va a haber que darle, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí transmitiros que a medida que la información vaya confirmándose, pues nosotros desde Arventia os la haremos llegar y bueno, pues ahí iremos avanzando a lo largo del año que viene, ¿vale? También volviendo un poco a mi introducción, la parte de Verifactu entra en vigor el 1 de enero, prácticamente quedan 2 meses, esas últimas semanas, como os decía también al inicio, suelen ser siempre complejas, ¿no? Esas últimas semanas de diciembre, entonces nuestra recomendación es que abordéis este tema cuanto antes. Muchas veces se trata más de una decisión de la propia empresa, ¿no? De si me voy a acoger voluntariamente al SEI o no, voy a optar por Verifactu. Nuestra recomendación es que no dejéis esto para el último momento y que intentéis pues abordarlo cuanto antes, ¿no? Y si te parece, Juan Antonio, te voy leyendo alguna pregunta Perfecto. que tenemos por aquí. Vale, nos preguntaban, mi empresa tributa en Navarra y enviamos las facturas por el SI. Me puedo olvidar de Verifactu, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí, como comentábamos antes en las excepciones, todo el que tenga el aplicativo operativo de Ticket by Batuth o ya esté reportando a través del SI, queda exento de esta ley. En ese sentido, no os tenéis que preocupar, por decirlo de alguna manera, así que estaríais exentos de contratar, o sea, de tener implementado un sistema Verifactu en vuestro RP. Vale, veo también varias preguntas relacionadas con Verifactu y su implantación en el ámbito de las Islas Canarias.
Vale, sí, ahí el aplicativo contempla la casuística que tienen las Islas Canarias. Al final aplica igual. Sí es verdad que tiene ciertos aspectos propios de las Islas Canarias, como pueden ser toda la parte del IVA, etcétera, pero está contemplado respecto al aplicativo. O sea, digamos que cubre el espectro peninsular, pero también las condiciones especiales de Canarias. Vale, perfecto. Vale. A ver, vamos a leer alguna más. También nos preguntaban por aquí, ¿Verifacto es solo para facturas de venta? ¿No habrá un registro de las facturas de compras emitidas a nombre de mi sociedad? Vale, aquí entiendo que hablamos de autofacturas y sí, también está contemplado dentro del aplicativo el tema de las autofacturas. De hecho, justamente hace poco tuvimos un caso con un cliente que nos planteó la misma cuestión y sí, o sea, el aplicativo contempla la parte de hacerte tu autofactura porque ahí al final tienes esa factura que emites de venta, pero luego también tienes una factura de compra, por lo tanto está contemplado esa casuística. Vale. Vale. A ver, alguna más. ¿El QR que genera la AEAT se introduce automáticamente en la factura? Es una buena cuestión. No. Bueno, de hecho podría hacerse, pero por eso comentábamos en la sesión de esos trabajos relacionados de tener que modificar o revisar los reports que vosotros tenéis a nivel de facturas y abonos emitidas, porque si, por ejemplo, si nosotros os ofreciésemos la posibilidad de implementar directamente o de manera automática el QR en un report, los reports son, digamos, distintos cada uno, ¿no? Entonces, podríamos llegar a imprimir el QR encima de información que es necesaria para la factura. Podrías incluso imprimir el QR encima del número de factura, las fechas o incluso en las líneas de la misma. Por lo tanto, deberéis, es lo que os comentaba anteriormente, deberéis revisar con Arventia el tema de los QRs, de los diferentes reports que tenéis y cómo, en qué coordenadas queréis colocar este código. ¿Vale? Eso sí que es importante. O sea, al final nosotros sí, a través del sistema Verifacto, vamos a recibir ese QR de manera automatizada, pero hay que hacer un trabajo de implementarlo en cada uno de los reports para que quede legible y sobre todo no afecte al documento en sí. Eso es, esa parte, como dice Juan Antonio, esa parte la estamos llevando desde Armentio. Sí, de Vale, hecho, pues dime. la parte que más trabajos, no más trabajo, pero lo que hay que revisar más en profundidad es justamente esa parte, porque el tema de poder desplegar el producto en vuestro ERP y que funcione y que remita a la administración pública, eso no hay ningún problema. Tienes el certificado, se configura el producto y ya está listo para. El problema, no el problema, pero un poco el tener que revisar es la parte del QR. Eso sí que tendréis que revisarlo con Arventia para que, sobre todo, si tenéis que hacer trabajos relacionados, se implica cierto tiempo o la inversión de ciertos recursos, que podáis tener tiempo suficiente para poder tenerlo y, sobre todo, probar que funciona. Disculpa, Sergio, te había cortado. Nada, nada, no era, sí, bueno, un poco en línea de lo que estabas comentando. Vale, pues sin más lo vamos a dejar. Hay aquí algunas otras preguntas que la verdad es que tenemos que consultarlas también internamente. No me atrevo a leerlas aquí en directo, así que, pero no os preocupéis que las leemos tranquilamente y os las contestamos vía email, ¿vale? Y bueno, nada más. Si alguno de vosotros tiene claro que quiere avanzar ya, yo os recomiendo que o nos escribáis directamente al correo de marketing que tenéis aquí en la pantalla o que directamente os pongáis en contacto bueno, con la figura responsable o más cercana que tengáis, el contacto más cercano que tengáis en el equipo de Arventia que trabaja con vosotros para, bueno, pues para cuanto antes poder abordar este tema. Y sin más lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Juanan, por la sesión. A vosotros. Nos vemos próximamente. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.